Sí está grabando, entonces, y cuando terminemos la reunión, espero que quede ahí, yo les paso la grabación. Ok, vamos a continuar. Y igual, Monse, si puede aceptar a los que van ingresando, si no me avisan. ¿Está bien? Sí, profe, yo le ayudo con eso. Gracias. Ok, entonces, con respecto a la piel, entonces veíamos que tenemos estructuras de protección, que son escamas, ¿verdad? Pero hay escamas modificadas, las escamas generales y más, por así decirlo, más usuales son la de los, como dice su nombre, escamosos, ¿verdad? Que son las serpientes y los lagartos, ¿verdad? Que tienen esas estructuras más de queratina, ¿verdad? Bien desarrolladas, que le dan protección a la piel. Tiene una característica que estas estructuras están tan bien unidas que a la hora de hacer la muda o hacer la ecdisis, generalmente la van a mudar en un solo paquete, ¿verdad? Mientras que los cocodrilos y las tortugas principalmente van a tener otras estructuras de protección. Para el caso de los cocodrilos, tienen los osteodermos, ¿verdad? Que van a ser estructuras más osificadas, mucho más duras. También se mudan, y llegan a mudar el osteodermo, pero la muda se hace de forma independiente. Em, ¿Verdad? Entonces vamos a tener en los cocodrilos estas estructuras de protección. Y para el caso de las tortugas, lo que vamos a tener son como placas óseas, también algo similar, que van a estar dando protección a, al caparazón, principalmente, al caparazón y al plastrón, que van a ser como estas estructuras de protección importante para lo que son órganos internos de las tortugas. La pregunta que le había mencionado es cómo está conformado el caparazón en las tortugas. ¿Alguien recuerda? ¿De qué estructuras están conformados? ¿No era queratina, profe? Pero pues sí, son ese tipo de placas también que tienen como un poco más de creatina, pero el caparazón como estructura como tal tiene diferente conformación anatómica. Hay ciertas estructuras anatómicas que conforman el caparazón. ¿Cuáles eran? ¿Recuerden? No, yo no, profe. ¿Alguno? De los que estén en el chat, ¿recuerda? No. Ajá. Sí, sí, ajá, exactamente. Uno lo puede ver como escudos o como placas. Entonces vamos a tener diferentes placas estructuradas. Pero bueno, el caparazón como tal lo que va a hacer es una estructura anatómica que va a estar conformada por las vértebras y las costillas, ¿verdad? Dentro de las costillas, pues van a tener ciertos músculos intercostales y estas costillas o toda esta estructura ósea, que realmente lo que es una fusión de las costillas más las vértebras haciendo la estructura de caparazón, más la parte del esternón que está haciendo como la estructura del plastron. eh, es una estructura bastante sólida y bastante desarrollada con estos huesos, ¿verdad? Y van a tener protección por parte de estos escudos importantes, ¿verdad? Que son más escudos óseos que le van a hacer este tipo de coraza protectiva a las tortugas, ¿ok? Pero es importante recordar que el caparazón como tal es una expansión de las vértebras y las costillas en sí. Entonces, que cualquier lesión que sufre el caparazón en muchas ocasiones se tiene que tratar como una fractura, porque realmente está afectando a la estructura ósea
principalmente, por así decirlo, de costillas y demás. ¿Ok? Entonces, si es una estructura ósea que va a estar protegida por estas placas, ¿verdad? Importantes, que principalmente al interior son placas óseas y externamente, pues sí tienen alguna cantidad de queratina que también les da cierta protección. ¿Ok? Pero si hace este tipo de escudos importantes que van a tener las tortugas. ¿Ok? Ya se entendió bien esa parte, sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Y Sí. otra cosa que tienen las tortugas también, una característica es que sí tienen como una piel un poco más suave que a nivel del otro rastro del cuerpo, ¿verdad? Y en cabeza y demás, ya es una piel con menos protección, ¿verdad? Una piel un poquito más desnuda, que tiene cierta cantidad de escamas. Y en muchas ocasiones, pues las patas también vamos a ver que ya tienen escamas muy similares, un poquito más engrosadas que los escamosos, que las lagartijas y las serpientes, ¿verdad? Pero ya sí a nivel de patitas, miembros, sí, sí presentan estas escamas un poco más desarrolladas, ¿verdad? Más engrosadas, que son otras estructuras de protección que tienen. Pero sí es importante todos estos escudos óseos, ¿verdad? Que van a conformar el caparazón como estructura principal de protección de órganos internos. No todas las tortugas tienen la capacidad de meter sus miembros y su cabeza dentro del caparazón, ¿verdad? Las que se ven mucho más limitadas a estas son las tortugas marinas, ¿verdad? En la cual ellas sí no tienen ninguna capacidad de poder retraer sus miembros a nivel interno del caparazón, mientras que las tortugas continentales, pues en su gran mayoría sí tienen cierta capacidad para hacerlo. Ok, dentro de características importantes de la piel, como les mencionaba, es la muda. Recordemos que al final todos los animales mudan, o todos los animales van a cambiar, eh, digamos, la capa más externa de piel. En este caso, para el caso de los reptiles, pues en muchas ocasiones, principalmente los escamosos, que son los que tienen la muda mucho más visible, es porque por la conformación de estas estructuras queratinizadas de escamas, ¿verdad? Muy unidas, van a hacer esa muda totalmente, en la mayoría de los casos la hacen completa, ¿verdad? Es una muda que va a estar establecida y se va a dar de una forma puntual en la cual todas las escamas van a ser mudadas si se da de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces vamos a tener que si es una muda completa, ¿verdad? Con una estructura que casi que, por así decirlo, es mm, quitársela completo, como zafar una media a la hora de hacer este tipo de muda. ¿Ok? Ese proceso muda, el término técnico es ecdysis, ¿verdad? Y ese cambio de piel importante que van a tener en forma puntual y total. Para el caso de cocodrilos y tortugas, pues también mudan, pero generalmente mudan como las placas más externas y la muda de estos es incompleta, ¿verdad? Se va mudando por placa y no como un todo, como pasa con las lagartijas y las serpientes. Ok. Otra característica que tienen principalmente los escamosos y está muy desarrollado en lagartijas es el ojo pineal. Como les contaba, principalmente el que lo tiene más desarrollado son las tuátaras, ¿verdad? Pero hay algunos lagartos que han mantenido esas características de ojo pineal, como para el caso de nuestro país, las iguanas y los anolis van a presentar este ojo pineal que lo tienen desarrollado y principalmente lo usan mucho como un órgano para establecer los ciclos circadianos. Principalmente lo que tiene por así decirlo, es como un tercer ojo que está unido a la glándula pineal y lo que hace es captar diferentes ondas de luz y esto les va a ayudar a los reptiles a establecer adecuadamente los ciclos circadianos, principalmente por esa cantidad de luz que van
que van a captar. ¿Ok? Entonces, para el caso de nuestro país, como les digo, en las lagartijillas normales que nosotros vemos o en las iguanas, en ciertas ocasiones se puede ver este ojo pineal de una forma facilitada y está como en el área más parietal o por así decirlo, entre las parietales, entre los huesos parietales, vamos a tener esa estructura de ojo pineal ahí presente. Profe, Como, perdón, la sí. función. Es que la apunté, pero no está completa. La función más que todo es para establecer los ciclos circadianos, Ajá, ok. para más que todo obtener, sí, la luz y con esto activar, por así decirlo, todo el sistema a raíz de la glándula pineal para establecer los movimientos, ¿verdad? Que día de noche la actividad principalmente del ciclo circadiano, descanso o actividad. Gracias, perfecto. Un gusto. En la anatomía igual, lo mencioné anteriormente, pero acá lo podemos ver, ya van a tener estructuras que les va a ayudar más a la locomoción en el medio terrestre, ¿verdad? Entonces ya van a tener y explorar muchos microhábitats en el medio terrestre, entonces ya van a tener un desarrollo sumamente importante de las garras y las uñas, ¿verdad? Esto les permite cavar, les permite subirse a árboles y demás, ¿verdad? Entonces esto permitió que se diera una mayor diversificación de este grupo por la facilidad que tenían de explorar nuevos ambientes, ¿ok? Entonces es una... Y recordemos que también, además de estas garras y uñas que les permite aferrarse a diferentes estructuras, a diferentes sustratos, también hubo una mayor facilidad para el caso de los movimientos articulares de los miembros, que también les permitió una mayor facilidad de movimiento. La termorregulación es sumamente importante. En este caso de termorregulación, recordemos que van a ser animales ectotérmicos. Eso quiere decir que su temperatura va a estar asociada a las condiciones ambientales, ¿verdad? Eh, pero que además de ectotérmicos van a tener una característica de poiquilotermia, que esto es que ellos pueden fluctuar su temperatura, su temperatura corporal, pero esta fluctuación de temperatura corporal va a estar meramente asociada a las condiciones externas. ¿Ok? Para el caso de los reptiles, recordemos que en general los anfibios van a ser muy ectotérmicos, no tanto, bueno, también van a tener cambios de temperatura o fluctuaciones de temperaturas internas, pero ellos no escogen tanto esta fluctuación de temperatura, mientras que los reptiles sí van a tener como mayor escogencia de una temperatura óptima. Entonces, se dice que los reptiles van a tener una temperatura óptima preferida, en el cual ellos se van a mover o se van sí, a tener un comportamiento durante el día en el cual van a establecer cuáles son las condiciones ambientales que requieren para sus tasas metabólicas. Entonces ellos pueden fluctuar esa temperatura, por así decirlo, adrede. Entonces, si lo que ocupan es calentarse, ellos van a buscar estas zonas calientes, estos puntos calientes dentro de su hábitat, ¿verdad? Para obtener energía y ya después, cuando ya tienen una temperatura adecuada para hacer el metabolismo como tal, ellos se van a mover a buscar áreas menos calientes o más frías para mantener una temperatura relativamente estable corporal. ¿Ok? Entonces ellos sí pueden, por así decirlo, decidir a la temperatura que quieren estar y, por así decirlo, buscar una temperatura óptima preferida. Para el caso de los anfibios es como más constante y no tienen como tanto esta particularidad de poiquilotermia, ¿verdad? De tener estas fluctuaciones de temperatura durante el día, buscando una temperatura óptima. Mientras que los reptiles se dice que son más poiquilotermos porque sí pueden hacer esas fluctuaciones de temperaturas durante el día. ¿Sí queda claro estos términos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, y siempre es importante para los reptiles, si ustedes van alguna vez a manejar reptiles, van a encontrar que cuando se va a hacer manejo cautiverio se habla mucho de la temperatura óptima preferida en estos animales, ¿verdad? Entonces, que dentro de los terrarios
como habíamos visto un poco, creo que lo vimos el cuatri pasado, dentro de los terrarios de manejo de reptiles, también dentro de los terrarios, cuando hacemos manejo médico de reptiles, lo ideal es tener puntos de temperatura diferente en los terrarios y que ellos escojan cuál es el punto preferido o el punto necesario que ellos requieren, ¿verdad? No tenerlo como una temperatura constante o una incubadora con temperatura constante porque a veces puede ser que les estemos alterando mucho su tasa metabólica porque estamos aumentando mucho la temperatura y no les estamos dando la oportunidad de que ellos escojan cuál es la temperatura que prefieren en este momento. Entonces son características importantes que tenemos que tener. Para el caso de anfibios en general, a veces uno puede tener una temperatura general a nivel ambiental que esté dentro del rango óptimo para ellos, pero no tienen tanta escogencia, ¿verdad? Ellos son como más generalistas en esa parte, mientras que los reptiles sí son muy especialistas en establecer en qué momento ellos quieren tener mayor temperatura o en qué momento realmente no lo requieren. ¿Ok? Es importante esa poiquilotermia que presentan los reptiles como tal. Entonces van a ser animales ectotérmicos poiquilotermos. ¿Ok? Dentro de la respiración en estos ya comparado a los anfibios, que cuál era la respiración principal que tienen los anfibios. ¿Cuál es el mecanismo respiratorio de los anfibios principal? ¿Qué tipo de respiración? Es la de la bolsita de No, las ranas, pero se me olvida el nombre. no, pero esa era accesoria. La bucofaringe era accesoria. ¿Cuál era la Cutáneo. principal? Cutánea. Y realmente pensé que había quedado muy claro para el examen pasado y la mayoría lo tuvo malo. Y creo que lo mencioné muchas veces, entonces no sé qué pasó. Es cutánea, la de los, la de los anfibios, ¿ok? Pero recordemos que los anfibios tienen piel desnuda, entonces realmente no tienen ninguna estructura que les impida poder tener traspaso del aire a través de la piel, ¿verdad? O traspaso del oxígeno a través de la piel. Y además de que es una piel muy vascularizada, entonces como no tienen una estructura y vemos que las capas de piel eran bastante pequeñitas, ¿verdad? Eso facilita a que se dé el traspaso de oxígeno a través de esta piel hacia la vascularización. Por eso la principal método de respiración de los anfibios es cutánea. Mientras que ya recordemos que los reptiles pues tienen todas esas estructuras protectivas que van a hacer que no sean tan permeables a piel, ¿verdad? No les va a permitir tan fácil que haya un traspaso de oxígeno facilitado a través de la piel. Entonces lo que vamos a ver es que ellos ya desarrollaron una respiración pulmonar bastante específica. Realmente en sí los pulmones en los reptiles tienden a ser pulmones bastante sencillos, principalmente en los escamosos, en las lagartijas y en las, en las serpientes. Van a tener son como más saquitos aéreos, ¿verdad? No tienen tanto parénquima. Para el caso de cocodrilos y tortugas son un poquito más parenquimatosos, ¿verdad? Pero sí van a ser estructuras bien desarrolladas para lo que es el consumo de oxígeno o el transporte de oxígeno. Importante es nada más recalcar que estos acosadarios van a tener estas estructuras de intercambio gaseoso, ¿verdad? Es similar al de los mamíferos y a las aves, pero en estas estructuras de intercambio gaseosos que serían en los mamíferos, los alvéolos, o no sé, los alvéolos, en el caso de los reptiles se van a llamar faviolos, con F, faviolos, que van a ser estructuras análogas, ¿verdad? Y que van a ser que van a ser muy eficientes a la hora de hacer el ah, obtener oxígeno, ¿verdad? Y hacer el intercambio gaseoso, van a ser estructuras bastante eficientes, pero son un poquito más rudimentarias, ¿ok? Y, Profe, entonces, sí, y al ser cavidad como celómica, que está todo revuelto, ellos no necesitan vacío.
Sí, sí necesitan vacío. Ahorita les menciono por cómo lo hacen. Pero es una muy buena pregunta, gracias. Em, sí, entonces los pulmones van a tener estas estructuras que son los faviolos que van a hacer el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y que son muy adaptadas a esto. Em, y sí, tienden a ser como pulmones un poquito más rudimentarios, ¿verdad? Principalmente en serpientes. Si lo que vemos lo hacen como este tipo, no hacen como las estructuras, como los espacios alveolares en mamíferos, sino lo que hacen son como lamelas, ¿verdad? Bastante unidas, donde van a tener estas estructuras de intercambio, ¿ok? Los alveolos. Ahora bien, sí ok, ya hay una respiración pulmonar en la que sí ocupan una presión negativa para hacer el intercambio gaseoso y para permitir que los movimientos pulmonares se den. ¿Ok? ¿Alguien está queriendo entrar a la reunión o en espera? Creo que María. Sí, María, profe. Y yo Ok, por eso escribí un mensaje, pero dice que y aquí no aparece. voy a, voy a, voy a buscar un toquecito. Ya sigo con usted. Em, si ocupan una presión negativa, ¿verdad? Para hacer el movimiento pulmonar, ¿verdad? De inhalación-exhalación. Em, Y principalmente lo que vamos a tener es que para el caso de si hay presión negativa y los movimientos generalmente o los respiratorios que van a hacer las serpientes y las lagartijas van a estar muy asociados con los músculos intercostales. Entonces los músculos intercostales van a tener, y vamos a ver, si recuerdan el sistema óseo de ellos, van a tener mayor cantidad de, de costillas, van a llegar mucho más atrás, ¿verdad? Es para darle protección a los órganos y también para ser eficientes a la hora de hacer estos movimientos intercostales para permitir la respiración, ¿verdad? Que se expandan y se contraigan los pulmones. Entonces, para el caso de los escamosos, serpientes y lagartijas van a estar muy establecidos por esos músculos intercostales. Para el caso de las tortugas, vamos a ver que las costillas van a estar formando, ¿verdad? Ya hablamos de esto, van a estar formando el caparazón, entonces no se pueden extender tanto, eh, no se pueden llegar a extender tanto, entonces los músculos intercostales pues no tienen tanta función, principalmente para las tortugas, pues este cambio de presión negativa y movimientos pulmonares van a estar muy relacionados a movimientos musculares de las extremidades. Va a estar más asociado a estos movimientos musculares de los miembros posteriores y anteriores principalmente. Sí, principalmente. Mientras que los cocodrilos tienen una condición interesante en su respiración, es que los cocodrilos no tienen un músculo diafragmático que separa a la cavidad torácica con la cavidad abdominal, pero sí tienen un análogo músculo diafragmático que va a estar unido a, que va a estar unido por la musculatura de los miembros posteriores, perdón, y que va a llegar a unirse con el hígado, ¿verdad? Tienen una estructura, sí, un músculo que está uniendo estas dos estructuras, ¿verdad? Que van a tener una función como diafragma y lo que va a hacer es que ellos van a tener un movimiento de este músculo en el cual lo que van a hacer es bajar o subir el hígado y este movimiento de subir y bajar el hígado lo que les va a permitir es la contracción, eh, el movimiento pulmonar, ¿verdad? Y va a facilitar a la respiración. Entonces ellos sí tienen por así decirlo, sí tienen un análogo de diafragma. Sin embargo, la ubicación anatómica va a ser totalmente contraria, va a mantener esa cavidad celómica, ¿verdad? Pero sí va a tener esas estructuras que le van a permitir el movimiento principalmente a nivel del hígado
que les va a facilitar la respiración, ¿verdad? Los movimientos de inspiración y expiración pulmonar, ¿ok? Entonces, aunque no tienen un diafragma como tal, sí tienen mecanismos para que se dé la relajamiento y contracción de los pulmones y se dé una respiración mucho más facilitada pulmonar, ¿ok? Entonces vamos a ver que dependiendo del grupo taxonómico, ¿verdad? Que incluye a los reptiles, pues son sus mecanismos específicos. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Ok, profe. perfecto. Ok. Entonces, sí es una respiración. Y como les digo, ya los cocodrilos y las tortugas pues tienen unos pulmoncitos un poco más desarrollados, un poco más parenquimatosos, no tan simples como el de las serpientes y las lagartijas. Ahora bien, hay una característica importante en serpientes para el caso de los pulmones, que es que las serpientes no tienen ambos pulmones desarrollados. Muchas de las serpientes van a tener un pulmón vestigial y el pulmón vestigial generalmente es el pulmón derecho. El que van a tener más desarrollado va a ser el pulmón izquierdo para la mayoría de los grupos. Sin embargo, aquí es importante, y es una pregunta de examen, es para las serpientes, el grupo de las boas, los boides o la familia boide, va a tener ambos pulmones desarrollados. Es un poco más pequeño o más rudimentario el pulmón izquierdo, ¿verdad? Tienen el pulmón derecho, perdón, no, el pulmón izquierdo es un poco más rudimentario, ¿verdad? Pero sí tienen ambos pulmones desarrollados. Entonces las boas sí tienen los dos pulmones funcionales, ¿ok? Mientras que las otras serpientes van a tener un pulmón rudimentario. Profe, eso no lo entendí muy bien. Entonces, digamos, los que tienen los pulmones como más desarrollados son las Cocodrilos y tortugas. y cocodrilos, ajá. Ujú, Lagartijas y serpientes tienen el izquierdo más desarrollado que el derecho. ujú. Y las No, boas, perdón. El derecho es más desarrollado que el izquierdo. el derecho. Ajá, el derecho Ah, en las serpientes es mucho más, es el pulmón funcional, el izquierdo es rudimentario. Sin y ese, embargo, sin embargo, en las boas, ambos pulmones son funcionales. ok, El pulmón izquierdo tiende a ser un poquito más pequeño, ¿verdad? Pero es funcional. listo. Ay, profe, entonces cuando usted dijo lo de las boas, creo que lo dijo Ajá, al revés, porque yo sí, apunté que entonces tienen el derecho más rudimentario, es el izquierdo. el Aunque los izquierdo, tienen ajá, los dos desarrollados, el izquierdo sigue siendo un poquitillo más pequeño. exacto. Ok, las boas, ok, quedó grabado, va a quedar grabado, entonces para que quede claro. Las boas tienen ambos pulmones funcionales. Son de las serpientes que van a tener ambos pulmones funcionales y es como la excepción. Todas las demás tienen el pulmón izquierdo rudimentario, ¿ok? El que está bien desarrollado es el derecho y el que es funcional, ¿ok? Para el caso de las boas que tienen los dos pulmones funcionales, el izquierdo tiende a ser un poco más pequeño, pero son funcionales ambos. Ahora sí queda claro, ¿no? Sí. Sí, sí, ahora sí, gracias. Ok. Entonces, sí, el derecho es el que está bien desarrollado en todas, ¿verdad? Y para el caso de las boas, también el izquierdo está desarrollado, es un poco más pequeño, pero ambos son funcionales. Es el grupo de serpientes que mantiene ambos pulmones funcionales. Profe, y una pregunta, este del Ajá. músculo diafragmático que usted hablaba, eso Ujú. es todos los reptiles, serpientes, lagartijas, No, tortugas, cocos. no, solamente los cocodrilos Ah, solo van cocos. a tener este análogo de músculo diafragmático. Ok, Ajá. listo. Ajá. Las lagartijas, recordemos que la respiración la van a hacer con los músculos intercostales y las serpientes, ajá. Y las tortugas principalmente con movimientos musculares de los miembros. Ahora sí queda claro. Sí, igual todos, eso sí, todos tienen la cavidad
Celómica. celómica, sí. Exacto, Todas. exactamente, porque no hay un diafragma real que separe cavidad abdominal de torácica. Aunque los cocodrilos tienen ese análogo de diafragma, eh, digamos, ellos igual mantienen la cavidad celómica como tal. Profe, yo en Ajá, lo que anoté, eso es lo que me preocupa, que ese análogo en cocodrilos, ajá. este, se viene desde pulmón hasta miembro posterior, no es Ujú. anterior. No, posterior, posterior. Ok, entonces eso como que lo jala y mueve el hígado y el hígado golpea el pulmón y lo mueve. Exacto. Ok. Lo que va a hacer es, hay músculos del miembro posterior, principalmente que salen de la pelvis, que van a ir unidos hacia o tienen conexión hacia el hígado. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, salen lateralizados. Entonces, eh, mantienen la cavidad celómica completa, no la separan. Entonces, van a salir de los miembros posteriores a nivel de hueso pélvico hacia el hígado. ¿Ok? Y lo que va a hacer es que ese músculo va a tener movimientos en el cual va a jalar o va a devolver el hígado y esto lo que hace es que permita los movimientos respiratorios, que permita los movimientos de aspiración y expiración pulmonares. ¿Ok? Sí, profe. Ok, Ahora ok. sí queda claro, ¿no? Sí. Sí, ya. Ok, Cada vez que hice algo le agrego una palabra más, pero voy. está bien. Eh, ok, sí, si no queda algo claro, me avisa. Que a veces tiendo a hablar como muy rápido, sin mucha información, y sé que hay cosillas que quedan ahí guindando. Ok, entonces eso para la respiración. Vamos a tener. Ahora para la circulación es igual, vamos a tener ciertas características, vamos a tener un corazón de 3 cámaras en la mayoría de los reptiles, exceptuando los cocodrilos. Los cocodrilos van a tener 4 cámaras, ¿ok? Pero cada grupo de reptiles van a tener características específicas para su circulación, ¿ok? La circulación más fácil que vamos a tener es la de las lagartijas. Lo que vamos a tener es que, aunque en lagartijas, serpientes y tortugas solamente tenemos un ventrículo, lo que vamos a tener es que dentro de ese ventrículo van a tener, no van a estar separados por un septo interventricular completo, ¿verdad? Sino que van a tener como por así decirlo, como septos incompletos, ¿verdad? Que hacen que sea una sola cámara, pero que tenga ciertas divisiones internas. Y esto lo que va a hacer es establecer algunas cavidades dentro de este ventrículo, ¿ok? Entonces vamos a tener una cavidad arteriosa, una cavidad venosa, principalmente dentro de los ventrículos, y estas cavidades lo que va a permitir es que se dé una separación parcial de la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada, ¿ok? Entonces, la circulación más fácil que vamos a tener eh, em, va a ser la de las lagartijas, en el cual ah, lo que vamos a tener es que tanto el ventrículo izquierdo como perdón, el atrio izquierdo como el atrio derecho van a llegar directamente hacia el ventrículo, ¿ok? Lo que vamos a tener es que por movimientos del corazón y cambios de presiones, se va a establecer que el septo lo que va a separar, por así decirlo, van a ser las arterias pulmonar y las aortas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener es que por cambio de presiones, lo que se va a permitir es que la sangre desoxigenada que llega del atrio derecho pase directamente por este septo incompleto que tiene el ventrículo y pase
hacia pase como hacia la parte derecha de este ventrículo donde va a estar unido, donde va a estar la arteria pulmonar. Entonces va a permitir que la sangre desoxigenada fluya hacia esta parte derecha del corazón, ¿verdad? Por medio de este septo incompleto y que pase directamente a la arteria pulmonar y vaya hacia los pulmones a oxigenarse. Mientras que la sangre oxigenada que llega al atrio izquierdo se va a mantener como en por así decirlo, el hemiventrículo izquierdo, y a la hora de hacerse la contracción va a salir por la aorta que se va a mantener unidos a este ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, o a este, por así decirlo así, ventrículo izquierdo. Entonces, aunque ambos ventrículos están llegando, ambas aurículas están llegando a el mismo ventrículo, por condiciones de presiones y conformación de estos septos incompletos, va a dirigir la sangre a que salga por la arteria pulmonar o que salga por las aortas, ya sea sangre oxigenada o desoxigenada. ¿Ok? Queda claro. Es la más fácil, entonces, si no queda claro, para tratar Profe, de explicarlo más detallado. sinceramente, yo llegué hasta la parte que dice que por movimientos del corazón y cambios de presiones, Ujú. y usted empezó a explicar que venía de un lugar y se iba para el ventrículo, pero como tiene tres cavidades, yo tengo metida en la cabeza las cuatro cavidades que uno imagina. Ok, ajá, ajá. Entonces me quedé Vamos a ahí. hacerlo, ajá, vamos a hacerlo así. Ok, las lagartijas, las serpientes y las tortugas solo tienen un ventrículo, pero ese ventrículo va a tener pliegues, para no llamarle septo, para que no se confundan. Solamente tiene un septo real, el de los cocodrilos. Em, Esos corazones van a tener pliegues, ¿verdad? Que son incompletos, que van a subdividir el ventrículo como tal, la cámara ventricular. ¿Ok? Hasta ahí bien. Sí, eso sí lo apunté. Ok. Profe. Entonces, ajá. ¿Quién tiene? Blanco, ¿usted tenía una pregunta o quién tenía una pregunta? No, yo no, profe. ¿Usted no? Ok. Em, Pero sí entonces, que bateado con la ok, circulación. ok, ok, ok. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil. Em, ok, entonces, ellos ah, van a tener estos pliegues, ¿verdad? Que van a separar el ventrículo en diferentes cámaras. Para el caso de para el caso de las lagartijas, tanto el atrio derecho como el atrio izquierdo van a llegar directamente hacia el ventrículo, por así decirlo, en la cámara atrial, ¿ok? Donde va a llegar la sangre. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí o no? Digamos que la sangre que llega al atrio derecho, profe, es también compartida con el atrio izquierdo, ¿o Realmente no? no, cuando son sangre que van a llegar al atrio, van a ser sangres que van a estar separadas. El atrio va a recibir Ok, sangre, el atrio derecho, como cualquier atrio derecho o aurícula derecha, va a recibir sangre desoxigenada, ¿cierto? Que viene del sistema. Sí. ok. Sí, sí, Y ahí el sí, entonces sí. atrio, ajá, y el atrio izquierdo va a recibir sangre oxigenada que viene de los pulmones. Hasta ahí bien. Ok. Los atrios tienen la misma función que en la circulación de mamíferos que conocemos. Ok, Y eso que aves. usted dice que va a llegar directamente hacia el ventrículo es porque evidentemente al solo haber uno y ambos tienen que tener Exactamente. comunicación, ¿verdad? Exactamente. Solamente puede llegar al mismo ventrículo porque solamente tienen uno. Sí, Entonces, acá los atrios están normales, pero van a llegar a solamente un ventrículo. Aquí lo que vamos a tener es cómo se va a distribuir la sangre dentro de las cavidades internas de ese ventrículo. Entonces, la sangre que llega, vamos a hacerlo un ciclo normal. La sangre que llega
a la aurícula derecha, pasa a el ventrículo, principalmente a la cavidad izquierda, pero por presiones y por distribución de estos pliegues que tiene el corazón interno, hace que la, la sangre desoxigenada pase por esta cavidad que tiene el septo, que es interrumpida, pase directamente hacia la cámara pulmonar, por así decirlo, ¿verdad? O la cámara derecha del corazón. Y esta cámara derecha del ventrículo como tal va a estar unida a la arteria pulmonar. Entonces lo que va a permitir es que por cambios de presiones y a la hora de hacer los movimientos cardíacos, la sangre desoxigenada va a pasar directamente a esta cámara que tiene al lado derecho, donde va a estar la arteria pulmonar, y la sangre desoxigenada va a pasar directamente hacia la arteria pulmonar para irse a oxigenar a los pulmones. ¿Ok? Cuando se oxigena los pulmones, la sangre va a llegar por el ventrículo izquierdo, que la sangre va a ingresar hacia la cámara izquierda del ventrículo, ¿verdad? Y por cambios de presiones y movimientos cardíacos, esta sangre va a llegar y va a salir directamente por las aortas, ¿ok? Entonces, siempre se va a dar una pequeña cantidad de mezcla de sangre, pero por así decirlo, estas subdivisiones que va a tener el ventrículo interno y cambios va a permitir que el flujo sea, por así decirlo, separado, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener es que tiene solamente una misma contracción, pero esto va a permitir que las diferentes cámaras del ventrículo se muevan diferente y reciban sangre oxigenada o no oxigenada y puedan hacer un doble ciclo circulatorio, ¿ok? No sé si ahora queda más claro. Ok, profe, la cuestión es así, digamos, cuando la sangre entra a la aurícula derecha y va a Ajá, caer al ventrículo, ajá, esas, digamos que esas divisiones que tiene el ventrículo ujú. y los cambios de presión para que vaya con más fuerza o con menos fuerza, lo que hace es que redirige la sangre hacia, A las hacia, diferentes cámaras. Ajá, hacia, exactamente. digamos, en este caso sería a la arteria pulmonar para que se oxigene, digamos, para que vaya. Exactamente. Ok, Exacto. Ok. Pero acá en las lagartijas, la característica que tiene es que ambas aurículas van a llegar, por así decirlo, a la cámara izquierda, ¿verdad? Eh, a la cámara, por así decirlo, arteriosa. Bueno, realmente sería como la cámara pulmonar, la cámara arterial del ventrículo. ¿Ok? Entonces, por movimientos y por estructuras internas de ese ventrículo, va a dirigir la sangre hacia la cavidad derecha para pasar a la arteria pulmonar, o la van a mantener en la cavidad izquierda cuando viene oxigenada para salir por aortas. Así en palabras sencillas. ¿Ya queda más claro? listo, profe. Ok. ¿A alguien no le quedó claro? ¿Todo bien? Voy un toquecito que tengo a alguien en sala de espera. Ok, queda claro, chicos. Entonces, esa es la lagartija. Entonces, sí, los dos atrios van a llegar a, por así decirlo, la cámara izquierda, ¿verdad? Por estructuras internas y por diferencia de presiones, pues la del atrio derecho va a pasar directamente a la cámara derecha del ventrículo, y que está unida a la arteria pulmonar y va a salir hacia los pulmones para oxigenarse. Mientras que la del atrio izquierdo, que ya llega oxigenada, se queda en la cámara izquierda y simplemente va a salir por aortas, ¿verdad? Para llegar hacia sistémico. ¿Ok? Para el caso de
de las serpientes tal vez es un poquito más fácil porque acá lo que vamos a tener es que el septo que está incompleto va a separar las cámaras dependiendo de la llegada de los atrios. Entonces, el atrio izquierdo va a llegar, por así decirlo, a la parte, el atrio derecho, perdón, va a llegar a la cámara derecha del corazón, mientras que el atrio izquierdo va a llegar a la cámara izquierda del ventrículo. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que nada más va a llegar la sangre por el atrio derecho, va a llegar a la cámara derecha y va a pasar a la arteria pulmonar de forma facilitada. Mientras que la sangre que llega oxigenada por el atrio izquierdo a la cámara izquierda, luego de esta por contracción, tiene que pasar por esta abertura del septo hacia las aortas que está al lado derecho al lado derecho del ventrículo. Y acá es donde, digamos, se hace como el circuito donde ingresan ambas sangres, oxigenada o desoxigenada, pero por los pliegues internos hace que estas sangres no se mezclen. ¿Ok? Para el caso de las tortugas, en las tortugas tienen una característica relativamente interesante y es una circulación similar al de las... Sí, ay, perdón. Dame un chance, dame un chance, dame un chance. Ujú. El de las serpientes es nada más que la misma cosa de arriba, nada más que los pliegues internos, bueno, que la sangre que llega a izquierda no la tiene tan facilitada como lo que llega a derecho y no oxigenada. Entonces se ocupa que las contracciones lo empujen a derecho para poder salir por la aorta. Exacto, Pero que los pliegues internos, que son incompletos, hacen que no se revuelva inoxigenada y oxigenada, aunque están en el mismo ventrículo. exactamente. Ok, Sí, los pliegues redirigen la sangre hacia las salidas, ¿ok? Evitando que haya una mezcla, al final se mezcla un poquito, porque haya una mezcla importante o significativa, ¿ok? Entonces, sí, en serpientes, la característica que va a tener en sí es de que la que llega al atrio derecho va a pasar directamente a la cámara derecha del corazón, ¿verdad? Mientras que la que llega al atrio izquierdo va a llegar directamente a la cámara izquierda del corazón, pero para salir tiene que pasar hacia la cámara derecha, ¿ok? Aunque los pliegues hacen que se distribuya de una forma tal que evita que se mezcle con la sangre que llega desoxigenada. ¿Sí queda claro? sí. Ok. Sí, profe. Ok, la de las tortugas es algo similar al de las lagartijas, ¿verdad? Em, Solamente que en las tortugas tienen la característica, acá es lo que cambia, es que las aortas, una va a quedar unida a la cámara izquierda del ventrículo y otra aorta va a estar en la cámara derecha. Ahora bien, cuando se da la circulación del atrio derecho hacia hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? Que va desoxigenada, hace por así decirlo, un circuito facilitado, ¿verdad? Va a pasar por por esta unión que hay entre el septo interventricular, ¿verdad? Y va a pasar hacia la arteria pulmonar para oxigenarse. La que llega al atrio izquierdo, pues va a quedarse en la cámara izquierda y va a salir fácilmente por la arteria derecha que está unida hacia el atrio izquierdo, hacia cámara del atrio izquierdo. Lo que va a tener la característica de las tortugas, que es como hacen inmersión, ¿verdad? Cuando ellas están en inmersión, lo que pasa es de que esta sangre se cierra, lo que es la arteria pulmonar, porque ya no necesita dirigir sangre hacia los pulmones, ¿verdad? Porque los pulmones no están funcionales cuando se haciendo inmersión. ¿Y qué pasa? Que se abre la aorta izquierda. Entonces, cuando está en inmersión, lo que se va a hacer es que a nivel de cámara derecha se va a dar una mezcla de sangre oxigenada con la desoxigenada y va a pasar esta sangre mezclada hacia la aorta izquierda como tal. ¿Ok? Entonces, acá esta distribución de las aortas
en la cámara izquierda y la cámara derecha principalmente tienen una función de reciclar sangre cuando están en inmersión. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y digamos, Ajá, ese reciclar que hace la tortuga es que vuelve a bombear y como sigue cerrada la parte derecha que oxigena, vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar hasta que la tortuga sale, respira y se vuelve a activar. exactamente. Porque la idea es cerrar la arteria pulmonar para que la sangre no vaya a pulmón, porque ¿qué va a ir a hacer el pulmón si no tiene oxígeno? Nada. Entonces, lo que se va a hacer es que esa arteria pulmonar se cierra y lo que se da es de que se va a dar una mezcla de sangre semioxigenada y va a salir por la aorta izquierda, ¿verdad? Que esa va a tener eh, sangre mezclada, ¿ok? Principalmente para hacer un reciclado de oxígeno, ¿ok? La aorta derecha queda igual, ¿verdad? Queda funcionando con la cámara ventricular derecha e izquierda. Sí, Sí. ok. Y la del cocodrilo, ya el cocodrilo, esta es un poquito más fácil. El cocodrilo ya tiene un circuito normal de circulación, ¿verdad? Ya tiene 4 cámaras. Recordemos que ya los cocodrilos tienen 4 cámaras, pero tiene una particularidad importante, que es que las aortas, en la base de las aortas hay un foramen, se llama el foramen de Panizza, que lo que hace es unir las aortas como tal. Y este foramen tiene una importancia vital en la inmersión, ¿verdad? De los cocodrilos. Cuando los cocodrilos hacen las inmersiones y se mantienen sumergidos, lo que va a pasar es que igual no nos sirve de nada que la sangre se vaya hacia pulmones, ¿verdad? Se vaya hacia arteria pulmonar. Entonces, cuando están respirando normalmente, este foramen de Panizza va a tener válvulas que va a cerrar y va a dejar de forma independiente a los ventrículos, donde el ventrículo derecho va a salir por la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo va a salir hacia las aortas, ¿ok? Cuando el cocodrilo está en inmersión, lo que va a hacer es que se va a cerrar la arteria pulmonar y se va a abrir este foramen de Panizza. La aorta izquierda tiene conexión con el ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, a la hora de que se cierra la arteria pulmonar, lo que se va a hacer es que el foramen de Panizza va a permitir que se abra la comunicación que tiene la aorta izquierda con el ventrículo derecho y esto va a hacer que la sangre que llega del atrio derecho a, al ventrículo derecho, en lugar de irse hacia los pulmones, va a ir directamente hacia el sistema, ¿ok? Se va a unir el ciclo, el circuito, perdón, de las aortas, ¿ok? Entonces, la sangre que viene no oxigenada del corazón va a llegar del sistémico, ¿verdad? Del atrio derecho, va a salir directamente por las aortas y se va a mezclar con la sangre oxigenada como tal. Y esto lo que hace es una recirculación y un reciclaje también de oxígeno, ¿ok? Por eso es que los cocodrilos son tan eficientes a la hora de hacer inmersiones y pueden durar hasta 12 a 24 horas debajo del agua, ¿verdad? Sin respirar, porque tienen este mecanismo súper eficiente de reciclaje de oxígeno. El del cocodrilo es mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya tiene las 4 cámaras. ¿Sí comprendieron esto? Sí, parcialmente. ¿A dónde es que tampona el foramen de Panizza? Ve mi... Sí, ajá, sí lo veo. Hay un puntero chiquitito rojo. Bueno, no sé dónde queda eso. Sí. Voy a cambiarlo a verde porque no sé. Y no puede ser una grande. Aquí. Ok. Ajá. El foramen de Panizza está acá. Que lo que va a hacer es en la base de las aortas, va a unir las aortas. ¿Ok? La aorta derecha va a salir del ventrículo izquierdo. Sí, y la aorta izquierda va a salir del ventrículo derecho. Hasta ahí claro, ¿no? Sí. Ujú. Ok, ¿qué pasa? Cuando tenemos una respiración normal afuera,
esta conexión que tiene la aorta izquierda con el ventrículo derecho está cerrada. Sí, ¿por qué? Porque lo que vamos a Porque el hacer es corazón está funcionando normal. normal, exactamente. Entonces lo que ocupamos es que la sangre salga por la arteria pulmonar para irse a oxigenar. ¿Sí? Ujú. Cuando está en inmersión, ya no necesitamos que la sangre se vaya hacia pulmones. Entonces lo que se pasa es que se cierra por diferencia de presiones y demás, se cierra la arteria pulmonar. Sí. Y Sí. esta válvula que la aorta izquierda tiene con la aurícula derecha se abre. Entonces, la sangre que llega al atrio izquierdo hacia el ventrículo derecho, en lugar de irse hacia la arteria pulmonar, lo que va a hacer es redirigirse hacia. Ya. Ujú, Hacia sistémico, exactamente, sin hacia hacer sistema, circulación pulmonar. sin hacer circulación pulmonar. Ok. Exactamente. Entonces se redirige todo hacia sistémico. ¿Ok? Por esta unión del foramen de Pavoniza que va a permitir que eso suceda. En cierta parte, digamos, por presiones, digamos, la sangre que sale oxigenada del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho por presiones van a hacer que esta válvula se cierre. Entonces, toda va a salir por la arteria. Cuando está en normal, cuando está en inmersión, se cierra esta y por presión se abre esta y ya va a comunicar esa sangre que va a ir ahí. Ya, claro. Sí, profe. Gracias. Ok. Es relativamente más fácil. Ok. Todos los demás les queda claro las circulaciones. Sé que a veces es un poco complejo, complejo entenderlo, ¿verdad? Y establecerlo, pero simplemente lo que vamos a tener es que, aunque solo sea un ventrículo, van a haber, van a haber estructuras internas, ¿verdad? Van a haber pliegues internos que van a redirigir por movimientos de presiones y demás la sangre hacia circuitos separados para que se evite la mezcla de la sangre oxigenada con la no oxigenada. Dependiendo del grupo de reptiles que tenemos, lo que va a cambiar un poco es la posición principal de los atrios y de las aortas, dependiendo de en qué cámara van a ingresar o van a salir, ¿verdad? Pero que por estos movimientos propios de cada uno de los taxones, pues hacen ciertos circuitos internos diferentes dentro del ventrículo, ¿ok? Eh, evitando que la sangre se mezcle. Al final es lo que queremos tener. Sin embargo, las tortugas como tal son las que sí van a tener una mezcla de sangre, principalmente en la aorta derecha, en la aorta izquierda, perdón, en la cual se va a mezclar un poco la sangre cuando está en inmersión. Ok, ¿sí queda claro? Sí, profe. Ok, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Cansados, no cansados? No, profe, Sí. súper bien. Ok, No, yo perfecto. sí estoy un toquecillo cansada, pero le hago. Hagámoslo. Igual ok, hoy salimos a las 5, entonces nos quedan 50 minutos. Que lo que podemos hacer es ver como las partes de fisiología y anatomía, y ya las partes de enfermedades la dejamos para la próxima semana, ¿les parece? Para que no Sin sea problema. tan pesado. Sí, mejor. Ok. Hasta acá queda claro. Sí. Si alguien Si les no pregunta, morimos en circulación, yo no creo que eso sea más ok, difícil. no, si alguien les pregunta cómo es la circulación en una serpiente, ya se lo pueden explicar. Ya le voy a decir paniza y que él saque conclusiones. No, ese es cocodrilos, serpientes no tienen panes. No, no, sí, profe. Mal, Ok. todo mal. Sí, yo qué madre. Voy a Y empezar de nuevo. usted, Profe, 2 horas para nada. Ok. Deme un toquecito para ver. Chicos, deme un chancito nada más para ver un mensaje. Ok. Em, ok, con extensión.
Ya eso es un poquito más fácil, nada más recordemos que son uricotélicos, ¿verdad? Lo que van a excretar es ácido úrico. Y importante nada más recordar que son riñones metanéfricos, ellos carecen de asa Henle, entonces realmente la absorción de agua no se da tanto a nivel renal, ¿verdad? La reabsorción de agua no se da tanto a nivel renal, sino se va a dar principalmente a nivel de cloaca. Entonces la cloaca tiene una función sumamente importante en lo que es la absorción de agua en los reptiles. El ácido úrico, principalmente, lo que vamos a tener es que es un compuesto nitrogenado que es poco tóxico, ¿verdad? Y es también, digamos, no necesita de tanta agua para excretarse. Entonces, una característica importante de los reptiles es que este ácido úrico, principalmente a la hora de excretarlo, es un compuesto muy pastoso. Esta pasta blanca que se ve acompañando las heces en reptiles y aves, ¿verdad? Es el ácido úrico, que simplemente son los compuestos nitrogenados que están sumamente concentrados. Entonces, no se disuelve tan fácil en el agua y esto lo que facilita es que sean muy eficientes a la hora de absorber agua, principalmente a nivel de la cloaca. ¿Verdad? Entonces, tienen esta característica. Ahora bien, no todos los reptiles tienen o carecen de vejiga urinaria. Hay reptiles que sí tienen vejiga urinaria. ¿Alguien me puede decir qué, es- qué grupos de reptiles tienen vejiga urinaria y quiénes no? Que recuerden. ¿O sabían que los reptiles no tenían vejiga urinaria? Yo no No. sabía, profe, la verdad. No. Yo Ok, sabía que no tenían, pero no sabía que habían unos que sí tenían. ok. Sí, las tortugas tienen vejiga urinaria y las lagartijas, la gran mayoría tienen vejiga urinaria. ¿Ok? Para el caso de las serpientes y los cocodrilos, no. Los uréteres desembocan directamente en la cloaca. ¿Ok? Sin embargo, las tortugas sí pueden tener, sí tienen vejiga urinaria y demás, y sí pueden excretar una orina más conformada, ¿verdad? No tanto este ácido úrico concentrado. Pero sí tienen, Profe, sí, ajá. pero entonces, ¿por qué a veces sí tiran como esa baba blanca? Las iguanas y así. Las iguanas, ok, dentro de los lagartos, Ajá. dentro de los lagartos, no todos tienen, no todos poseen vejiga urinaria. Hay algunos lagartos voy que alguien está pidiéndome. Hay algunos lagartos que carecen de vejiga urinaria. Las serpientes todas carecen de vejiga urinaria y los cocodrilos también. Ok, dentro de lagartos. eh, Tengo que revisar para ver cuáles especies específicamente no, o cuáles especies poseen vejiga urinaria em, y cuáles carecen. Y eso se los puedo dar la próxima clase. Pero sí, algunas de las lagartijas pequeñas de estos anolis y algunas iguanas eh, carecen de vejiga urinaria, ¿verdad? Aunque el grupo como tal, hay algunas excepciones que sí tienen vejiga urinaria. Y las tortugas, pues todas tienen vejiga urinaria como tal. Ok, Ok. sí. Cocodrilos es importante recordar que no tienen vejiga urinaria y serpientes tampoco. Ok. Uréteres van a llegar directamente hacia cloaca y aquí es donde se va a hacer la reabsorción de agua principalmente. Tiene una forma, tiene una importancia bastante amplia y significativa la cloaca para reabsorber agua, porque los riñones carecen de asa de Henle. Ok, órganos sensoriales, principalmente los órganos sensoriales para muchas los va a presentar los escamosos, principalmente las serpientes, ¿verdad? Y dentro de órganos sensoriales podemos tener órganos que son termosensoriales, ¿ok? Van a recibir
temperatura, tienen capacidad de recibir temperatura. Y estos órganos sensoriales en serpientes principalmente están asociados a zonas donde se carecen de escamas, ¿ok? Entonces dejan libre estos órganos termorreceptores y es lo que permite o facilita a que puedan detectar la temperatura. Para el caso de las víboras, el órgano el órgano principal es la foseta loreal, ¿verdad? Que realmente lo que es que hay una ausencia de la escama loreal donde deja esta foseta descubierta. Hay terminaciones nerviosas que pueden recibir la temperatura, entonces ellas pueden detectar esta temperatura, principalmente las presas. Para el caso de las boas, también tienen fosetas, pero las fosetas van a estar localizadas a nivel de los labios, ¿ok? Entonces se van a llamar fosetas labiales. Están muy desarrolladas principalmente en boas y del género Corallus, para el caso de los boines, y para el caso de los pitonines, las pitones también van a tener estas fosetas labiales. ¿Ok? Entonces son dos órganos termorreceptores que van a tener bien desarrolladas las serpientes. Otros órganos Profe, sensoriales, sí, los grupos eran boas, pitones y corales. no, boas, pitones y vipéridos, víboras. Ah, ok, ok, ya. Ajá. Las víboras van a tener las fosetas loreales y las boas y pitones fosetas labiales. Pero dijiste otro grupo en las labiales. ¿Tres grupos? Ajá, no, de las labiales Ajá. dentro de las boas o la subfamilia, los boines, que es una Ajá. subfamilia, el género Corallus la tiene bien desarrollada, los tiene bien desarrollados. Esa era la palabra. Género Corallus. Ok, gracias. De hecho, esta es una boa del género Corallus, es Corallus caninus, eh, y tiene estas fosetas bien desarrolladas. Para Costa Rica, las boas que tienen fosetas bien desarrolladas, tenemos las Corallus, las boas de manglar o las de boas de manglar principalmente, o boas de árbol, las tienen bien desarrolladas. Ok, y dentro de órganos sensoriales importantes también vamos a tener que las serpientes tienen, bueno, las serpientes y algunas otras lagartijas, como el dragón o otros lagartos, como el dragón de Komodo, tienen el órgano de Jacobson, ¿verdad? Y esto va a estar asociado también a que tengan una lengua bífida. Ok, principalmente la lengua bífida lo que les va a permitir es tener mayor área para captar moléculas químicas del ambiente y esas moléculas químicas van a ser llevadas hacia el órgano de Jacobson, que el órgano de Jacobson va a estar sobre el paladar, ¿verdad? Va a ser una hendidura que está sobre el paladar y está conectado principalmente con los lóbulos olfatorios, ¿ok? A nivel cerebral. Entonces lo que se va a hacer es que se va a depositar todas estas partículas químicas que toman la lengua y van a ser interpretadas directamente por los nervios olfatorios y se van a interpretar como partículas ya sea de depredadores, partículas de presas y demás, ¿verdad? En el cual se va a dar la interpretación. Entonces, el órgano de Jacobson o órgano vomeronasal que lo pueden encontrar en literatura como órgano vomeronasal, es sumamente importante, principalmente en escamosos, en serpientes y en algunas lagartijas. ¿Ok? Em, y los cocodrilos van a tener unas ampollas que principalmente van a estar muy distribuidas en el área de la mandíbula, ¿verdad? Y también hay cierta distribución en la maxila, pero principalmente en la mandíbula. Son unas ampollitas de color negras que van a ser mecanorreceptoras. Y estas ampollas lo que les va a permitir es detectar movimientos o micromovimientos que se dan en el agua cuando están haciendo inmersiones y están cazando y por movimientos, por estimulación mecánica, estos mecanorreceptores les van a permitir detectar y focalizar de una mejor manera o localizar de una mejor manera a las presas. ¿Ok? Entonces, a nivel de cocodrilos van a tener estas ampollas. eh,
mecanorreceptoras que que van a estar distribuidas principalmente a nivel de la mandíbula, aunque se ha visto que para el género de cocodrilos también están distribuidas en todo el cuerpo, pero muy desarrolladas a nivel del cráneo, principalmente a nivel mandibular. ¿Ok? Que lo que les va a permitir son cambios de movimiento, principalmente en el agua. ¿Ok? Entonces vamos a tener que los cocodrilos también tienen este tipo de órganos sensoriales bastante desarrollados e importantes. Dentro de la alimentación de estos animales, recordemos que la mayoría de los reptiles son bastante depredadores. Para el caso de las serpientes, no se conoce ninguna serpiente que no sea depredadora hasta actualmente, ¿verdad? Hasta el momento no se conoce ninguna serpiente que no coma nada más que presas vivas, ¿verdad? Que otros animales. Y, y dentro de depredadores, pues también tenemos los cocodrilos, principalmente, que son bastante depredadores, aunque pueden llegar a comer carroña. Y, y muchas lagartijas que también van a ser muy depredadoras, ¿ok? Entonces, la depredación es como su mecanismo de alimentación principal. Sin embargo, podemos tener algunas especies que son herbívoras. Para el caso de especies herbívoras que conocemos de reptiles, tenemos las iguanas marinas, ¿verdad? Que la dieta principalmente se va a basar en el consumo de algas. Y, y luego vamos a tener lo que son las iguanas verdes, que también van a ser muy herbívoras, principalmente en su etapa adulta. En su etapa adulta van a ser, sí, principalmente herbívoras como tal. En su etapa juvenil tienden a ser un poco más omnívoras y a consumir un poco más de proteína animal, ¿verdad? Pero ya en su etapa adulta casi que cambian su dieta a una dieta muy herbívora. Dentro de dietas omnívoras vamos a tener las iguanas negras, son sumamente omnívoras, ¿verdad? Van a comer otros animales, pero eh, también complementan su dieta con mucha fruta, ¿verdad? O mucha materia vegetal. Entonces las iguanas negras son bastante omnívoras y las tortugas también principalmente las tortugas continentales, ¿verdad? Las tortugas más terrestres. em, Se caracterizan por también tener una dieta omnívora. Acá es importante saber esto, que las tortugas son omnívoras porque dentro de dentro de las consultas a nivel de mascotas y cuando llegan consultas de tortugas, la mayoría de los casos es por problemas metabólicos dado por una mala dieta, ¿verdad? Que se basan principalmente en lechuga o en otra materia vegetal, ignorando de que también necesitan dentro de su dieta un componente de proteína animal importante, ¿verdad? Entonces, acá es donde radican mucho los problemas de manejo nutricional de las tortugas. Profe, Eh, pero aquí tam- como pececitos y que lombrices, insectos. sí, mucho invertebrado, ¿verdad? Ellas, las lombrices les gusta bastante, comen mucho invertebrado que está en el agua. Pueden llegar hasta consumir algunos, algunos alimentos o, digamos, renacuajos a veces comen, pueden llegar a comer algunos pececillos, pueden llegar a comer, también son un poquillo, pueden llegar a comer como carroña, ¿verdad? Una rana que se murió y que va ahí mal puesta, pueden llegar a comérsela y demás. Entonces sí mezclan mucho con proteína animal bastante importante. Digamos, si ha visto que, o se sabe, a veces no se sabe tan bien dietas, pero las tortugas que han dado, hay algunas especies que se ha visto que comen muchísimo organismos acuáticos, ¿verdad? De proteína animal, mucho organismo acuático, mientras que otras se especializan más que todo en raíces o en vegetación, aunque siempre van a terminar consumiendo algo de proteína animal. Entonces es Ok. Solo importante. Profe, había un puedo hacer problema. una pregunta que, aunque ya pasó el tema, es nada más rápido, no ocupo que se devuelva. Entonces, los cocodrilos cuando cazan en el agua, la persecución que hacen no es por vista, sino por las ampollas mecanorreceptoras. Ok, ellos tienen una membrana nititante
importante, un tercer párpado bastante importante que les protege la visión y los hace como poder ver debajo del agua, pero igual tiene cierta limitación en la visión. Entonces, em, sí utilizan como un complemento para poder dirigirse lo que son las ampollas. Además, recordemos que no siempre van a estar en aguas limpias, ¿verdad? En aguas que le van a cristalinas y que les va a permitir una buena visión. A veces son aguas muy turbias y demás. Entonces, también este complemento de la visión o limitación de visión lo complementan con estas ampollas. Ok, profe, gracias. Ok. Blanco, tenía una pregunta. Y que es que a nosotros nos había mencionado una enfermedad que poseen las tortugas por un déficit en una vitamina. ¿Usted me puede recordar, profe? Eso lo vamos a ver en la próxima clase porque no creo que me dé tiempo verla hoy. Pero sí es hipovitaminosis A, que no Ah, solamente afecta a las tortugas, pero sí afecta mucho a las tortugas como tal. Es una, es un desbalance en la vitamina A. Principalmente es por dieta. Generalmente ellos, de igual como comen cierta materia vegetal y demás, hay ciertos carotenoides asociados. Muchos se ha visto que puede ser deficiencia de carotenoides en la dieta, que puede llevarnos a esta deficiencia de vitamina A, generando una enfermedad bastante importante metabólica, que esa es la hipotiroidismo A, pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. gracias, profe. Con gusto. Y carroñeros, también tenemos eh, tenemos algunas especies que van a hacer su dieta, va a especializarse mucho en carroña, ¿verdad? Tenemos el dragón de Komodo que principalmente va a consumir mucho ya materia animal que está en cierto grado de descomposición. Antes del 2000. Bueno, en el 2009 se estableció o se determinó que los dragones de Komodo sí poseen veneno, entonces sí, sí tienen glándulas de veneno, pero las glándulas de veneno, al igual que monstruo de Gila o las lagartijas venenosas, están a nivel mandibular y no maxilar como las serpientes, ¿verdad? Pero sí tienen glándulas de veneno, tienen un veneno neurotóxico y es un veneno que utilizan para controlar a sus presas. No es un veneno que actúa tan rápido como el de las serpientes, sino que es un poco más lento, ¿verdad? Por eso dura tanto en que las presas después de la mordedura eh, mueren, duran algún tiempo ahí. Digamos, cayendo poco a poco. Y además tienen muchas bacterias, como cualquier otro reptil, en la boca que lo que ayuda es a que se dé una acción bacteriana, una infección bacteriana secundaria, ¿verdad? Y esto facilita que se dé la descomposición de inicial de los animales para un mejor consumo. Entonces, van a especializarse principalmente en comer materia muerta, ¿verdad? Carroña. Sin embargo, cuando a veces pueden llegar y las presas ya están muy débiles y caen, están vivas, pueden comenzar a consumirla igual estando viva la presa. Pero generalmente consumen mucho ya cuando la presa está muerta, ¿ok? En estado de carroña. Se especializa mucho, pero sí ya se sabe que sí tienen glándulas de veneno y sí secretan veneno en su mordedura, además de una gran cantidad de bacterias que le ayudan a la putrefacción de la presa como tal, o la carne de la presa cuando esta muere. ¿Ok? Entonces tenemos este tipo de alimentación, pero igual, los, la iguana negra, los garros a veces también pueden llegar a comer, uno los puede ver comiendo carroña. Entonces vemos que son un poquito más omnívoros y también pueden llegar a comer un poquillo de carroña. Ok, reproducción, recordemos que, sí, entonces, ¿quién es? Ah, Fabi, bien.
realmente aprovechan tanto, aprovechan algo. Y igual recordemos que también al final mucha de la microbiota también sirve como facilitadora de degradar nutrientes y demás. Y cuando hay cierta descomposición de la materia, realmente no es que nutricionalmente esté totalmente baja. A veces hay hasta más desdoblamiento de proteínas, que es mucho más fácil de obtener nutrientes por ese desdoblamiento de proteínas. Lo malo de comer, bueno, lo malo de comer comida en descomposición es la cantidad de bacterias posiblemente patógenas que pueden llegar a afectar por el consumo de esta materia en descomposición. Entonces, si son animales que realmente están acostumbrados o pueden acostumbrarse a una microbiota que puede llegar a ser o afectar el tracto gastrointestinal y puede llegar a ser patogénicas, ¿verdad? Por la descomposición, si ellos están acostumbrados a esa microbiota, comer carne en descomposición, o en este caso, son cadáveres en descomposición, en muchas ocasiones esa descomposición puede ser que esté doblando más fácil proteínas y sea más fácil de obtener nutrientes, o todavía hay nutrientes que se pueden absorber. Entonces, sí, yo creo que en calidad y nutrientes, principalmente, igual van a contener cierta cantidad de nutrientes. Hay proteínas que no se doblan por la destrucción bacteriana y simplemente que lo hacen porque aguantan una microbiota posiblemente patógena que está asociada a la degradación del tejido. Entonces, pero a nivel nutricional, muy probablemente mantenga una composición proteínica todavía nutritiva. Y ahí hasta puede ser que se doblen algunas proteínas que sean mucho más fáciles de absorber cuando están en cierto grado de degradación. Entonces, para responder la pregunta, muy probablemente sí todavía sea, nutricionalmente hablando, sí sea viable comer carroña. Lo que no es viable es la cantidad de bacterias asociadas a esa degradación, ¿verdad? Que muchas de las ocasiones esas bacterias van a tener un efecto patogénico en cualquier otro animal, pero si es un animal que está acostumbrado a eso, pues no le va a generar el mayor problema. Con gusto. Ok, en reproducción recordemos que vamos a tener reptiles que van a ser vivíparos o puede ser ovíparos, ¿verdad? Em, entonces, muchos reptiles pueden llegar a parir sus crías vivas. Dentro de estas, algunas serpientes, como el caso de las boas, em, el caso de los vipéridos, que van a parir crías vivas. Sin embargo, en boas tenemos una excepción de un grupo en particular que, que pone huevos. ¿Cuáles serían dentro de las boas el grupo que pone huevos? ¿Recuerdan? Profe, yo me acuerdo que lo vimos en la gira, pero no recuerdo cuáles eran. Ok. ¿Alguien recuerda? Si lo vimos en la gira. No es la de árbol, profe. No. No, no me acuerdo. Ok. Si lo vimos en la gira, lo vimos en la gira del 2000.